Entonces, ¿de qué va esto? Esto simplemente es una demostración de un caso práctico real que he implementado en un cliente, pero evidentemente todos los datos de la empresa, las fichas de conocimiento y todo, evidentemente eso es inventado. Ahí sí que le he dedicado un tiempo, pero los procesos, aunque los he ajustado un poquito, pero son básicamente los mismos, ¿no? Entonces, ¿de qué va esto? Se trata de que, bueno, de que cualquier equipo comercial en una empresa que decida apostar por una base de conocimiento, pues puede preguntarla, como si fuera un chat GPT, pero con la diferencia de que la base de conocimientos es algo específico, algo que en lo que se ha trabajado previamente por parte del proveedor y de la empresa en cuestión para poder meter ahí lo que tenga que meter, ¿no? Y hacerlo de forma correcta para que la inteligencia artificial pueda responder siguiendo pues un proceso técnico que os voy a comentar. Sí, Miguel Ángel, perdón, antes de continuar, ¿te parece bien cerrar la ventanita de Zoom? Que yo creo que tapará un poco la presentación. No sé si a ti te sale ahí, eso es. Es que esto no puedo cerrar, porque si cierro, cierro la. Bueno, Claro, ahí aunque sea así un poco escondidita, está bien. yo creo que sí, ¿no? Para que se vea bien por si acaso tapa algún contenido. Muchas gracias. Vale, no os veo a vosotros. Vale, entonces, ni veo chat ni nada, ¿eh? Entonces, ¿quién soy? El rollo corto. Pues he estado un montón de tiempo trabajando en ventas B2B, trabajando en diferentes países como director comercial y country manager en México, que estuve ahí viviendo una temporada larga. Fundé el proyecto NoCode B2B, ahora hará cerca de unos 2 años aproximadamente. Y bueno, pues si alguien tiene que etiquetarme de alguna forma, pues bueno, con esto me siento razonablemente cómodo, aunque esto se va quedando obsoleto y va cambiando, ¿no? Pero no code y IA, especialista en IA. ¿Y qué hago? Pues ayudo sobre todo a mejorar la cuenta de resultados. Sin hablar de tecnología, ayuda a mejorar la cuenta de resultados, pero automatizo, para lograr este resultado, automatizo procesos de venta con tecnología no code e IA. Vale, entonces simplemente esto, bueno, lanzo la pregunta en amplio, en abierto, si alguien quiere responder, perfecto, ¿no? Pero esto está muy dirigido a empresas que tienen equipos comerciales, ¿no? Entonces, bueno, si os sentís identificados o conocéis a alguien que se siente identificado, es decir, al final, ¿cuánto tarda un comercial en responder una objeción que no tiene preparada? Las objeciones, al final, comerciales, y yo sé algo de esto, más que nada por haber estado unos cuantos años, pues las objeciones pueden ser variopintas, pueden ser interminables, ¿no? Cada reunión de discovery o reunión de negociación puede levantar nuevas objeciones, ¿no? Pero al final la experiencia me dice que al final el grueso de las objeciones pues son las objeciones de siempre. Temas de precio, temas de competencia, ¿no? O sea, probablemente el 80-90% de las objeciones giran alrededor de lo mismo, ¿no? Entonces, el problema es qué hace el comercial cuando se encuentra esto, ¿no? Pues se lo puede inventar, yo he visto casos así, ¿no? Porque se pone nervioso, porque está inquieto por la razón que sea. Evidentemente lo puede lo puede consultar con el responsable o tarda mucho tiempo en responder y el tiempo ya sabemos que es oro, ¿no? Luego, aparte de la documentación, y he estado en unas cuantas empresas, pero yo solamente lo he visto en una ocasión. Será porque no he estado en las empresas correctas, pero bueno, eso es otra historia, pero es el tema de la documentación. Es decir, al final el equipo de ventas y o el equipo de marketing tiene documentadas todas esas objeciones de tal forma que las pueda tener en algún sitio centralizado de fácil acceso para los comerciales en el momento en el que lo necesitan. Bueno, pues por mi experiencia particular, no es demasiado frecuente que exista toda esta documentación, ¿no? Y cuando nos enfrentamos a una objeción difícil, más allá del esto es muy caro, aunque el esto es muy caro, que es una objeción muy habitual, que realmente en el fondo no significa absolutamente nada, no significa absolutamente nada, más allá de que el comercial tiene que indagar en, bueno, exactamente qué significa esto de que es caro, ¿no? Pero volvemos otra vez al punto, ¿no? O sea, muchas veces se improvisa o probablemente se pierde el deal, simplemente porque no ha sabido dar con la respuesta ni en contenido ni en forma, ni en el contenido de la objeción, de la respuesta a la objeción, ni en la forma como responde, porque a lo mejor no resulta natural, ¿no? Y luego, pues todos los comerciales tienen la misma respuesta ante una determinada objeción. Pues yo diría que probablemente no. E insisto, todo esto
no es parte teórica, sino que son vivencias mías. Vale, qué ocurre entonces con aquellas objeciones que a lo mejor se gestionan de forma incorrecta? Pues aquellas que no tienen respuesta, pues la improvisación o promete consultar, pues eso evidentemente depende del cliente, depende de cómo lo haya expresado el comercial, puede, oye, pues ser aceptada por parte del cliente y darle un tiempo para que responda, o simplemente, oye, pues puede ocurrir que pierda las oportunidades, ¿no? Porque se enfría, porque se cae, por lo que sea, ¿no? Esto evidentemente es una simplificación de lo que puede ocurrir cuando un comercial no da una respuesta, ¿no? Pero puede ocurrir perfectamente, ¿no? Pero ese comercial al final tiene que, habitualmente, tiene que buscar manualmente y rebuscar en todos aquellos sitios donde cree que puede encontrar la información, ¿no? Especialmente para aquellas empresas donde no hay un proceso documentado, ¿no? Y luego también consultar el manual, que no deja de ser una consulta manual, ¿no? El cliente pierde la confianza, por lo cual se puede perfectamente el deal pues enfriarse o caerse, ¿no? Entonces, todo esto al final, que es algo teórico, pero muy práctico y muy de la vida misma, y es cuánto dinero se está perdiendo en la oportunidad perdida por no gestionar correctamente las objeciones, ¿no? Esto yo no lo he visto, no lo he visto nunca. No lo he visto nunca, ¿no? Incluso los CRMs que yo he visto, y he utilizado Salesforce, Pipedrive, HubSpot y alguno más que no me acuerdo, pero incluso los motivos de pérdida no están lo suficientemente bien normalizados como para que digan de una forma correcta o que normalicen pues este tipo de respuesta, ¿no? He perdido por una objeción tal. Hasta aquí, no sé si tenéis alguna duda. Va bien. Vale. Luego también aquí, bueno, pues podemos ver cómo impacta esto en en la cuenta de resultados, todas estas posibles problemáticas, ¿no? Pues todos aquellos que no tengan una base de conocimiento, pues respuestas improvisadas, inconsistentes, un montón de... Aquí he puesto 30 a 60 minutos, como podría haber puesto 15 minutos o 3 horas o días, ¿no? Buscando la información que está precisando nuestro cliente. No hay una estandarización en la respuesta, con lo cual, pues eso evidentemente es un foco de problemas, especialmente para la dirección comercial, que tiene que unificar todo ese proceso de acercamiento al cliente. Tampoco hay métricas de qué objeciones pueden matar más ventas o son las no respondidas, o sea, no existe esa información. Y luego, pues bueno, pues si implementamos algún tipo de base de conocimiento con IA, pues bueno, pues evidentemente obtenemos una respuesta concreta, una respuesta estructurada, que no deja pie a la ambigüedad, rápida, por supuesto, y luego también pues tenemos un mensaje consistente en todo el equipo, ¿no? Con lo cual, pues para un director comercial, si alguno de vosotros lo sois, pues evidentemente eso le debería de dejar tranquilo, ¿no? Y luego además también en todo lo que es el onboarding, pues esta base de conocimiento se puede integrar perfectamente en todos los playbooks en todos los playbooks de venta, para SDRs, para comerciales, para lo que sea, ¿no? O sea, puede ayudar de alguna manera, ¿no? Y luego también se puede tener un dashboard donde, bueno, se coloquen ahí un montón de cosas, yo me lo he inventado, pero pueden ser objeciones más frecuentes y tasa de éxito, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya entrando un poquito en chicha, al final, ¿qué es una base de conocimiento de objeciones con IA? Pues una base, perdón, pues una base de conocimiento con ella no deja de ser un repositorio de información, ¿no? Como puede ser un Google Drive, la red de Microsoft, OneNote, OneDrive, perdón, y donde, bueno, pues se introducen pues aquello que se quiere consultar por parte del comercial y hay que verticalizarlo, no se puede meter ahí absolutamente todo. No, esto no es para los que lo conozcáis, un libro gordo de petete, ¿no? Donde ahí se tiene acceso a toda la información del mundo mundial de esa empresa, sino que hay que especificar, ¿no? Entonces, en este caso nos vamos a centrar en la parte de argumentos de venta, preguntas de discovery que puede hacer el comercial,
y las respuestas a las objeciones más frecuentes, ¿no? Y todo esto potenciado por inteligencia artificial, que es el motor que permite hacer todo esto, que accede al repositorio y para que el comercial pueda hacer una pregunta a la base de conocimiento y pueda obtener una determinada respuesta con todo este nivel de detalle. Entonces, ahí hay como dos cosas distintas, como decía hace un momento, ¿no? Por una parte está la base de conocimiento, es decir, es ese repositorio, todos esos documentos, no dejan de ser documentos, que tiene todo eso que queremos meter en un repositorio, casos de éxito, respuesta, lo que sea. Y luego además también es importante, y esto lo veremos de alguna forma en la demo, y es que toda esta base de conocimiento eh, no es algo que se suba una sola vez y que sea permanente ese repositorio para poder accedido para siempre, entre comillas, por parte del equipo comercial, sino que tiene que ser un proceso dinámico, es decir, porque la base de conocimiento surge nueva competencia, la competencia cae, la competencia cambia, las objeciones cambian, lo que cambia nuestro modelo de negocio, entonces esto hay que mantenerlo vivo, con lo cual también hay que montar procesos que permitan que toda esta base de conocimiento sea dinámica y esté actualizada en todo momento. Y esta base de conocimiento, como decía, accede una inteligencia artificial, sea la que sea. La IA lo que hace es procesar toda esa información, que son consultas semánticas. Entiendo que sabéis lo que son consultas semánticas, no deja de ser lo que hacemos constantemente con la inteligencia artificial. Es a través del lenguaje natural, nosotros nos expresamos como queramos, entre comillas, ¿no? La IA tiene que entender eso, ¿no? Pero hay un proceso que luego explicaré que es cómo hace la máquina para entender ese lenguaje natural que nosotros utilizamos, ¿no? Con lo cual tiene que procesar, entender, buscar en la base de conocimiento y además generar una respuesta pues estructurada que tenga sentido según lo que se ha parametrizado en este motor de IA y en función de lo que se ha metido en la base de conocimiento. ¿Cómo lo usa el equipo comercial? Sencillo, fruto de una objeción, pues el comercial pues, utilizará una aplicación, un frontal, una herramienta en Internet o en un servidor privado, lo que sea, eso es lo de menos. Y a través de aquí, formulada en lenguaje natural, pues la IA busca, razona, accede al, bueno, este es el knowledge base, es la base de conocimiento, selecciona pues aquellos documentos que son más relevantes, ahora veremos cómo, de alguna forma, un poco explicado por encima, y genera una respuesta estructurada. Y ahí, pues evidentemente, el comercial ya puede actuar porque ha recibido esa respuesta estructurada, ¿no? Con un argumento, con una versión extensa, preguntas de discovery, riesgos y siguiente paso concreto. Nada muy diferente, y esto sí lo sabéis, nada muy diferente de todo este proceso de lo que puede ser un chat GPT. Lo que pasa es que un chat GPT o un cloud, en un cloud le hacéis una pregunta y te responde, evidentemente ya, pero la diferencia es que una base de conocimiento es algo específico de un cliente, no es algo genérico. Y además, supongo que sabréis que la inteligencia artificial, cualquiera de ellas, Perplexity, Cloud, DeepSeek, sea lo que sea, al final tiene una base de conocimiento, pero que es una base de conocimiento que ha obtenido a través de Internet fundamentalmente y se ha recorrido absolutamente todo Internet sacando el conocimiento, ¿no? Y todo ese conocimiento, pues lo tiene ya vamos a decir, en su memoria, de alguna forma, en su base de conocimiento. Pero ¿qué es lo que pasa? Que las empresas de inteligencia artificial hacen cada cierto tiempo un barrido o una actualización para refrescar todos esos conocimientos o añadir nuevos conocimientos. ¿Sí? Pero ¿cuál es el problema? Que entre una actualización y otra no pasan días, probablemente pasan meses o incluso años, con lo cual buena parte de las respuestas que da la inteligencia artificial están basadas en el conocimiento que él tiene en su memoria, en su base de conocimiento, ¿vale? La diferencia con respecto a una base de conocimiento que vamos a ver es que es una base de conocimiento específica de la empresa y que se nutre en determinados procesos en los cuales la empresa va añadiendo nueva documentación originada por los cambios que haya en el mercado o en la propia empresa.
Entonces, ¿qué ganamos? Bueno, yo creo que se puede inferir un poco de todo lo que estamos comentando, ¿no? Pero evidentemente velocidad. Aquí no hay retrasos por voy a preguntar a mi jefe, voy a rebuscar en información, voy a pedir a no sé quién o me lo voy a currar de mi lado para ver qué tipo de respuesta doy, ¿no? Esto es inmediato. Consistencia, porque ahí el director comercial o el RevOps Director o quien sea, pues evidentemente puede estar tranquilo, entre comillas, ¿no? Porque al final todo el mundo está utilizando el mismo mensaje. Tasa de cierre, pues hombre, esperamos que si partimos de la base de que una información incorrecta por parte del comercial a una objeción o un retraso en información puede perder deals, si tenemos todo esto, velocidad y una documentación correcta dentro y actualizada dentro de la base de conocimiento, pues la tasa de cierre debería incrementarse, ¿no? Y luego, bueno, pues lo que ya hemos comentado, la parte del onboarding, ¿no? Que el onboarding puede ser mucho más rápido para un comercial. Dependiendo de la empresa que estamos hablando, yo siempre hablo de B2B, que es donde he estado siempre, pues bueno, pues los ciclos de venta, si estamos hablando de ciclos de venta de a partir de 3 meses, 6 meses o incluso 1 o 2 años, que hay empresas, pues claro, el comercial hasta que hace el onboarding, hasta que empieza a ser productivo, pues pueden pasar fácilmente pues 3 meses, 4 meses, ¿no? Con lo cual, pues el de ayudar con una base de conocimiento de este tipo, de objeciones o de cualquier otra cosa, evidentemente puede acelerar ese onboarding de comerciales para que lo antes posible empiece a ser productivo. ¿Para quién es esto? Evidentemente hay que tener un equipo comercial. Aquí he puesto dos, me lo he inventado. Podría haber dicho 7, 8 o lo que sea, ¿no? Evidentemente, cuantos más comerciales y cuanto más grande sea el equipo, va a ser mucho más rentable para la empresa el invertir un dinero en la parametrización de todo este proceso, ¿no? También porque hay objeciones y las objeciones, hay objeciones similares que ocurren frecuentemente y luego, bueno, pues también esto ocurre muy habitual, ¿no? Y esto también lo digo por experiencia propia, ¿no? Donde hay personas que tienen el conocimiento de todo el proceso en su cabeza y no lo comparten o no está reflejado en ningún sitio, sino que está dentro de su cabeza, ¿no? Por lo cual, pues aquí una base de conocimientos a través de ella pues puede tener mucho sentido, ¿no? Y además también que se quiere escalar reduciendo el onboarding. Bueno, eso está claro. Y luego hay casos donde a lo mejor no tiene sentido, ¿no? A lo mejor se me ocurre que pues tenéis un producto o servicio que requiere como muchísima personalización. Aquí, bueno, a lo mejor puede no tener sentido. Esto sería debatible, claro. Si no hay un proceso de venta definido aún, pues evidentemente una base de conocimiento no tiene ningún sentido el empezar una casa por el tejado. Con lo cual, pues primero tendremos que poner los cimientos y los cimientos no es la tecnología y los cimientos tampoco es una base de conocimiento IA. Los cimientos es proceso de venta, documentación, metodología. Y luego, bueno, pues también puede haber ciclos de venta, bueno, de este tipo 100% relacional, sin un argumentario estable. Esto también es debatible. Pero bueno, quería veros que no siempre es muy necesario o no siempre es conveniente implementar una base de conocimiento IA. Bueno, nos vamos acercando ya un poco a lo que sería el tema de la demo. Entonces, bueno, aquí me tengo que meter en algún tema técnico, lo siento, pero bueno, simplemente para que comprendáis que por detrás hay algo. O sea, esto no se hace solo, esto no es un chat GPT. Entonces, para prepararos la demo, insisto, de un cliente real con datos ficticios, ¿qué es lo que utilizo? Utilizo N8N, que es una plataforma que te permite disparar procesos que hacen acciones encadenadas. Supabase que más que una base de datos, es un backend, es mucho más potente y además tiene una parte que es una base de datos vectorial, que eso es lo que las bases de datos específicas a las que pueden acceder los LLMs, las inteligencias artificiales, de tal forma que un usuario haciendo una consulta en lenguaje natural, una consulta semántica, la IA entiende lo que se le está diciendo porque piensa de forma numérica, ahora entraremos un pelín más en detalle, y accede a una base de datos que contiene toda esa información numérica de tal forma
que pueda hacer el proceso contrario, es decir, responder también y convertirlo a un lenguaje natural. Utilizo OpenAI como podría haber utilizado cualquier otro, no tengo ninguna preferencia. Lo suelo hacer habitualmente. Todo lo que es acceso API, acceso, como en este proceso, por ejemplo, lo hago a través de OpenAI, ¿no? Que OpenAI al final es el motor que interpreta, analiza, convierte ese lenguaje natural a números, como os acabo de decir hace un momento, que son vectores, busca en la base de datos vectorial que son vectores y por proximidad saca todos aquellos vectores que se asemejan a la consulta semántica que nos ha hecho el comercial y lo devuelve y lo convierte en lenguaje natural. Y luego, bueno, por aquí es sencillo, bueno, a través de Vercel, da igual, es un frontal, o sea, es una herramienta, la herramienta que es el interfaz del equipo comercial para que pueda hacer consulta, como si fuera, por ejemplo, vosotros cuando accedéis a ChatGPT o a Cloud en web o en desktop o lo que sea, ¿no? Y aquí, pues bueno, pues ahí hay como varias cosas que he montado, ¿no? Y antes de entrar ya un poco en los pormenores del cómo he montado todo esto, aquí estamos hablando de objeciones en la base de conocimiento, pero esa base de conocimiento hay multitud de casos de uso que no me caben en una sola slide, donde se pueden hacer otras cosas por parte de la empresa. Es decir, en vez de objeciones, pues se puede montar lo que se llama en marketing ventas las battle cards, ¿no? Que son, bueno, pues fichas de cada empresa, diferenciadores de la empresa versus competidores, por ejemplo, o se podría poner, por ejemplo, temas de pricing y propuestas, donde, bueno, pues imaginaos, claro, yo he recibido unas cuantas consultas, muchísimas consultas por parte del equipo comercial, de, oye, ¿qué descuento puedo hacer? Etcétera, etcétera. Con lo cual, todo eso se puede normalizar, se puede meter en una base de conocimientos y eso, pues, ser mucho más rápido en la respuesta y además de forma unificada, ¿no? Basada en una serie de reglas de negocio que tiene que poner la empresa, ¿no? Todo lo que es el onboarding comercial. ¿Cuántas veces he visto yo esto? Innumerables, incontables. Es decir, todo el onboarding comercial que al final se hace de aquella forma y no hay algo reglado, ¿no? Sí he estado, en este caso, he estado en una empresa donde ese onboarding lo hemos trabajado muy bien, ¿no? Para que, oye, pues para que el comercial aprenda no solamente la cultura, sino el producto, el servicio, la metodología, objeciones, un montón de cosas, se hace de forma más o menos reglada, ¿no? Pero suele ser bastante caótico, ¿no? Entonces, todo esto se podría meter en una base de conocimientos, ¿no? Para ayudar a ese comercial a afianzar un poco los conocimientos. Casos de éxito, preguntas de descubrimiento o temas de regulación y compliance. Esto, por ejemplo, es súper importante, ¿no? Especialmente para determinados sectores donde hay mucha regulación, banca, sanidad, sector público. Vale, y esta creo que es la última o penúltima slide teórica. Entonces, ¿de dónde viene toda esa información de la base de conocimientos, ¿no? Pues puede venir, resumiéndolo muy mucho, tanto de fuentes internas como de fuentes externas, ¿no? Y la parte de fuentes internas, oye, ¿quién no tiene un CRM? O si no tiene el CRM, al final lo tiene montado todo en Excel o en Google Sheet, ¿no? Donde tiene ahí información variada de cualquiera de los casos de uso, también objeciones que es el que vamos a ver en un momento, temas de transcripciones de reuniones, por ejemplo, email, PDFs, conversaciones en Teams o en Slack o en Google Chat o lo que sea, y de fuentes externas donde también se pueden montar procesos que recurrentemente cojan toda esa información, por ejemplo, de reviews en Capterra o de la web propia o de lo que sea, que cojan toda esa información y tanto fuentes internas como fuentes externas se monte un proceso que periódicamente mantenga esa base de conocimiento actualizada al día y se puedan correr procesos recurrentes y periódicos. Vale, antes de empezar un poco con el cómo, Horacio, María, que sois los que estoy viendo, ¿alguna duda hasta aquí? No, me encanta, me encanta. O sea, es lo que pasa en mi caso, lo estoy viendo, porque en mi caso soy yo sola, entonces lo aplico a una persona, por así decirlo, de momento que estoy empezando. Pero es que es así, yo estoy creando ese mismo sistema, pero utilizando, me imagino que, por ejemplo, su base es un poco como Notion, ¿no?
Ahí estoy guardando todo el conocimiento y creando con Claude el sistema. Y efectivamente para mí es maravilloso porque está cada día, se va actualizando, lo voy alimentando. Entonces es preguntar y me saca, oye, necesito esto, me lo saca. Es todo el conocimiento, un pequeño cerebro y puedes hacer mil cosas que estoy viendo, que me encanta, que haré más adelante cuando tenga tiempo, pero, pero es así, que incluso para una persona sola, una empresa bueno, de 3 personas, vamos, también puede funcionar. O sea que me está encantando. Sí, evidentemente a cualquiera esto le puede venir bien. Claro, yo sobre todo hablo de equipos comerciales que sean más numerosos, donde al final el retorno de la inversión Claro, eh, se valora mucho más que si fuera una única persona, ¿no? Y a una única persona, por ejemplo, evidentemente yo también tengo ese tipo de sistemas montados, ¿no? Yo, por claro. ejemplo, utilizo Notebook LM, que es una herramienta que viene directamente en la cuenta de Google Workspace que tengo, y eso, bueno, no deja de ser una base de datos de conocimiento donde yo ahí meto toda la información, ¿no? Entonces, hay múltiples formas de conseguir el mismo resultado, pero claro, el proceso es completamente distinto, porque, por ejemplo, yo en mi notebook, cada vez que quiero actualizar la información, bueno, pues la tengo que subir de forma manual. Sí podría inventar un proceso para que la actualizase y demás, y respondiendo a tu pregunta, Notion no tiene nada que ver con Supabase. Al final, hay una parte transversal común, que es al final Notion y Supabase comparten el mismo concepto que es una base de datos. Y en una base de datos tú puedes meter información, evidentemente, ¿no? Pero Supabase es mucho más que eso, porque, por ejemplo, ahora te enseñaré por ejemplo, Supabase pues te permite todo lo que es la parte de autenticación, es decir, construir una herramienta que acceda a esa base de datos pero solamente cuando es un usuario autenticado, con todo lo que conlleva el crear un usuario, el se me ha olvidado la contraseña y luego también además Ujú. establecer políticas de seguridad para cada una, a nivel de fila, para cada una de las tablas de la base de datos, ¿no? Y eso, pues Notion no sé si puedo hacerlo, pero bueno, son cosas que tienen una parte común en cuanto a repositorio de información, pero bueno, evidentemente Supabase tiene un alcance mucho mayor. Pero te digo, yo he utilizado esto porque es el que utilizo, es muy conocido a nivel internacional, pero evidentemente no es la única herramienta. Ahora en la demo Eh, lo veremos luego. sí, Gracias. sí, claro. Te ayuda, yo te ayudo. Vale, entonces, vale, empezamos por la parte de N8N para que veáis un poco todo lo que hay montado, ¿no? O si no, mira, casi mejor voy a empezar directamente por la herramienta, ¿no? Esto que veis en pantalla es una herramienta, es un HTML muy sencillo que he hecho para esta demo, donde este sería una interfaz de los miles o cientos de interfaces posibles para un comercial. Al final, el comercial tiene que tener algún tipo de interfaz donde poder hacer las preguntas, ¿no? Aquí, bueno, aquí lo he puesto de forma muy sencilla, ¿no? Aquí se podría poner todos los comerciales. Lo lógico también sería que esto estuviera autenticado de alguna forma, que para poder entrar a toda esta interfaz hubiera una pantalla de autenticación, ¿no? Para que solamente se pudiesen meter, porque no deja de ser información crítica y solo pudiesen entrar los comerciales. Esto se podría hacer de muchas formas distintas. Yo aquí lo he simplificado al máximo. Y luego está aquí también la parte del dashboard. Aquí, de alguna forma, yo lo que he puesto, y aquí pueden ser muchas más cosas, muchas menos cosas, más completas o menos completas. Esto es evidentemente completamente personalizable, pero aquí es un poco qué ha pasado con todas esas objeciones del equipo comercial, ¿no? Aquí yo he hecho unas cuantas consultas, sé cuántas consultas ha habido, cuál es el feedback promedio, porque también lo he hecho de tal forma que cuando un comercial hace una pregunta y responde la inteligencia artificial accediendo a la base de datos a la base de conocimiento, también se le pide un feedback numérico, una escala de 1 a 5, creo que es algo parecido. Entonces, todo eso se va midiendo en el sistema, ¿no? Eh, y luego también puede ocurrir el caso de que haya objeciones por parte del cliente que no existan en la base de conocimiento, ¿no? Con lo cual, pues también hay un proceso montado que en caso de que no exista la base de conocimiento, esto genera directamente un correo electrónico. Un correo electrónico que lo lógico es llevarlo a quien mantiene la base de conocimiento, que puede ser marketing, que puede ser sales operations, que puede ser quien sea, ¿no? Pero esto también es importante reflejarlo. Y con ese correo que diga, oye, pues también hay objeciones por parte de clientes que no están, vamos a subir más documentación para cubrir ese gap. Feedback promedio por comercial, estos son los feedback que han dado estos 3 comerciales ficticios.
objeciones más frecuentes, aquí está un poco el detalle, y además también aquí hay un procesito que lo que hace es, se añade un nuevo documento a la base de conocimiento, ¿no? Esto tiene que seguir un determinado formato, evidentemente tienen que ser todos iguales, lo más estructurado posible, pero aquí si yo eligiese pues un documento, pues accedería a la red y ya directamente buscaría, ¿no? Y esto, subir a la base de conocimiento, generaría una información adicional que podría ser ya consultada por parte del comercial. Pero todo eso es inmediato y es transparente para el comercial. Entonces, ¿qué es lo que he montado esto es N8N, esto es un servidor propio que tengo yo, un VPS, y aquí por lo que he montado para toda esta demo son 5 procesos distintos. Cada uno hace una cosa distinta, pero todos ellos están directamente relacionados e integrados dentro del proceso. Es decir, cada vez que hacemos algo aquí, está disparando algún tipo de proceso, cualquiera de ellos. Por ejemplo, lo que os decía hace un momento, de aquí en el dashboard, que el administrador del sistema pueda subir un determinado documento, pues aquí dispara un determinado proceso que es el workflow número 5. Y esto al final pues, realiza una serie de cosas, recoge el documento, inserta el documento dentro de Supabase, que es la base de datos, como podría ser Notion o podría ser lo que sea. Y aquí responde con un OK. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que es un poco lo que os estaba comentando antes y también alineada con la pregunta que levantaba María. Notion no tiene nada que ver con, y yo no soy especialista en Notion, pero lo he utilizado alguna vez para un poco de información. No sé muy bien cómo funciona a nivel de base de datos, ¿no? Pero, por ejemplo, Supabase está preparado para poder recibir consultas semánticas por parte del, por ejemplo, está preparado para recibir consultas en lenguaje natural, las interpreta ya, pero ¿cómo interpreta esto, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿cuándo se dispara todo este proceso? Cuando aquí el comercial ha preguntado algo. Le da a consultar y esto dispara automáticamente un proceso que, bueno, genera un disparador, pues hace un montón de cosas, hace un montón de cosas, pero llega ya un momento donde tiene que buscar, ¿vale? Entonces, a la hora de buscar en una base de datos, evidentemente, pues aquí hay un proceso, bueno, no voy a entrar en esto, pero que lo que hace es, hace una llamada a OpenAI, a un determinado modelo. Yo el que utilizo para esta demo creo que era el GPT-4, se podría utilizar perfectamente otro. Habría que validar cuál es el que mejor ratio de efectividad, coste y calidad entrega, ¿no? Entonces, simplemente para que entendáis, y no quiero entrar en mucho detalle técnico, pero aquí utiliza un determinado modelo, el que sea, se llama Text Embedding 3 Small. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Para que entendáis un poco por encima cuál es el proceso. Aquí hemos recibido una pregunta del comercial en la interfaz que os acabo de enseñar, el lenguaje natural, que la IA de por sí no entiende. Entonces, el lenguaje que entiende la inteligencia artificial es un lenguaje numérico, son vectores. El vector no deja de ser un conjunto de números, con lo cual lo que hace es convierte todo ese lenguaje en lo que se llama, en vectores. Es que no quiero entrar mucho en detalles técnicos porque os voy a aburrir, pero bueno, lo convierte en embeddings, que no dejan de ser vectores numéricos, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Esto es Supabase. Esto es toda la base de datos que tengo con todos los documentos que he subido, ¿vale? Entonces, aquí para cada uno de los documentos que se han subido, aquí se ha subido todo este documento con una objeción, con riesgos a evitar, con fuente, etcétera, etcétera. Lo que hace la inteligencia artificial es, y aquí lo vais a ver muy mal, pero es convertirlo a ese embedding, a esos vectores, que fijaos lo que hay aquí. Estos son números. Convierte esa objeción que nos ha dado el comercial en números.
Este modelo, para que os hagáis una idea, este modelo utiliza, creo que eran 1536 dimensiones. O sea, imaginaos lo que es pensar en 3 dimensiones, que ya tiene su complicación, 4 dimensiones, pensar en 1536 dimensiones. Bueno, pues toda esa consulta que ha hecho el comercial la traduce en vectores. Y todos esos vectores, cuando tiene que responder, hace exactamente el proceso contrario. Obtiene toda la información que se aproxima esos vectores a lo que ha preguntado el comercial y responde y hace el proceso inverso. Convierte todos esos vectores en lenguaje natural. Perdona un poco por el rollo, pero bueno, yo creo que esto puede ser bueno que entendáis un poco, a grosso modo, cómo funciona todo esto y la complejidad que hay por detrás de eso. Notion no creo que haga todo esto. Lo que hace Notion es, tienes una base de datos, donde tendrás un PDF o tendrás no sé qué cosa, lo que sea, es información que se mete y rastrea. Pero claro, eso no es lo mismo buscar en 4 PDFs que buscar en una base de datos vectorial que está específicamente preguntada, está especialmente preparada para convertir ese lenguaje natural a vectores numéricos y esos vectores numéricos otra vez al lenguaje natural. Entonces, bueno, luego aquí hay como diferentes procesos. Bueno, este es el que se dispara cuando un comercial hace una consulta. Este, por ejemplo, es el que permite que cuando el comercial da un feedback sobre la respuesta a una objeción que le ha planteado un cliente, pues que se guarde en la base de datos y luego se pueda presentar en el dashboard que os acabo de mostrar hace un momento, ¿no? Y esto, bueno, pues montaría toda esa información. Vale, entonces vamos a probar, bueno, para que veáis uno de los documentos que he subido, y este me lo he inventado, evidentemente, es un cliente ficticio, pero podría ser algo así. Este es muy pequeño, evidentemente, tendría que haber, oye, pues ser mucho más rico en cuanto a la información, en cuanto a la objeción inicial, cuáles son los argumentos clave, cuáles son las preguntas de discovery, riesgos a evitar. Esto tendría que ser mucho más completo, ¿no? Pero bueno, son ejemplos. Y así he subido, no sé si 7, 8, 9 documentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ponemos algo sencillo, pues por ejemplo, el precio es demasiado alto, esto está disparando directamente este proceso. Está disparando este proceso. Bueno, tengo que seleccionar, vamos a Carlos Pérez. Dispara el proceso con toda la información y nos debería de devolver algún tipo de respuesta donde nos muestra qué es lo que hay en esa base de conocimiento, es decir, en ese análisis, y veis aquí lo ha convertido todo a un lenguaje natural, evidentemente, ¿no? Entonces aquí lo tengo estructurado de tal forma, y esto podría haber múltiples formas de conseguir esto, depende de lo que quiera la empresa. Aquí yo, por ejemplo, lo que tengo es, oye, si el comercial te hace una consulta de precio, por ejemplo, de alto o lo que sea, pues oye, la guía analiza esto y tiene que dar siempre una respuesta rápida. Nexora, CRM, bueno, es como si fuera un cliente Nexora CRM, el nombre. Es una inversión que puede aumentar tus cierres en un 27%, es más económico que Salesforce y HubSpot. Esto es una respuesta rápida, pero luego también hay una argumentación completa, ¿no? Aquí lo que dice es que, bueno, porque con un precio desde 49 euros es una inversión que puede aumentar la tasa de conversión, las comparaciones que hace con Salesforce, HubSpot, más económico. Bueno, es una argumentación como un poco más completa y además también le propone cuáles serían las preguntas de discovery que se pueden hacer para un comercial que tiene este tipo de objeciones, ¿no? Oye, ¿con qué herramienta lo comparas y cuando dices que es caro? ¿O qué beneficios específicos esperas obtener de un CRM? ¿O cuál es tu presupuesto actual para herramientas de CRM? Estas son preguntas que están extraídas directamente de la base de conocimiento. Es decir, esto no es un chat GPT donde las respuestas se las inventa en función de la pregunta, en función del contexto, en función de un montón de cosas, ¿no? Estos son preguntas y todo esto son cosas que tiene que normalizar la empresa en este fichero que os comentaba, para que la inteligencia artificial no se invente absolutamente nada. ¿Cuáles serían los riesgos límites? No prometen un ROI exacto.
y un CT ha sugerido, oye, pues propongo una reunión para analizar las necesidades. Aquí se podría meter lo que fuera. Incluso aquí yo lo he hecho de tal forma para que se pueda ver la fuente de la que se ha obtenido. Vale, pues una vez que el comercial ha obtenido esta información, ¿te ha sido útil esta respuesta? Pues bueno, por aquí se le puede poner pues, de 1 a 5, lo que sea, ¿no? Entonces, cuando yo doy a esto, lo que se hace es disparar otro proceso que es este, el del feedback, ¿vale? Aquí le damos un 2, por ejemplo, ¿vale? Y esto había sido Carlos Pérez, un 2. El precio es demasiado alto. Si yo me vengo aquí al dashboard, la última consulta ha sido de Carlos, el precio es demasiado alto, hay un score, una coincidencia de un 38% y ha dado un feedback de 2. Y además ahí tenemos un poco la fecha, ¿no? Y esto evidentemente todo se va actualizando, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, os voy a hacer también, pues voy a hacer, por ejemplo, algo que no existe es, por ejemplo, pues yo qué sé, que el cliente le diga, oye, no tenemos oficinas donde las tenéis vosotros. Vamos a ver qué es lo que nos dice, porque esto no lo he metido en la base de conocimiento. Bueno, objeción no encontrada en la base de conocimiento, porque la inteligencia artificial no es capaz. Entonces, para cerrar bien el ciclo y que todo ese mantenimiento de la base de datos actualizada, que está en manos de operaciones de ventas, de operaciones, de marketing o el que sea, tenga constancia de esto, porque es un gap que puede volver a ocurrir en los clientes. Esto lo que hace es, ha enviado un correo electrónico, que debería tener por aquí. Es este, por ejemplo, a las 13:51 y son las 13:52. Vale, este es el respuesto. Esta es la respuesta y ha enviado directamente un correo a quien sea, en este caso a mí, donde dice, oye, objeción no encontrada en la base de conocimiento de Nexora, Carlos, objeción, y además un similarities, porque aquí esto se podría rellenar de muchas formas distintas, ¿no? Por ejemplo, se podría enriquecer con obligar al comercial a que diga cuál ha sido el cliente, meter por aquí algún campito, que diga cuál ha sido el cliente que ha tenido esa objeción. Vale. Pues esto es todo. ¿Os he aburrido mucho o muchísimo? Horacio se lleva las manos a la cabeza como diciendo, No, ¿qué va? ¿qué es No, esto? no, 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 no. Lo que pasa es que he estado, si me has visto aquí teclear es porque tenía una urgencia al mismo tiempo, pero a mí me ha gustado lo que has hecho, Miguel Ángel. O sea, que para mí es probablemente un poco más complicado de lo que yo me atrevería a montar por mi cuenta, eh, y porque tampoco probablemente tenga sentido porque no tengo equipo de comerciales y tal, pero vamos, tiene valor, tiene muchísimo valor, vaya. Y te agradezco que lo hayas presentado. Muy bien, perfecto. Gracias, Horacio. Y Jorge, ahora que has aparecido, ¿qué te ha Sí, parecido? ¿Has tenido tiempo de verlo? sí, sí, no todo, pero sí una parte interesante. ¿Cuánto tiempo tardas o se puede tardar en montar algo así? Bueno, algo así es una pregunta muy, muy amplia, Como lo que has demostrado. pero a mí esto, por ejemplo, me ha llevado del orden de unas entre 6 y 8 horas aproximadamente, porque hay que montar todos los procesos en N8N, igual que N8N puedes montarlos en Make o lo que sea, o hay otras herramientas por ahí que te permiten hacer lo mismo, es decir, elegir la herramienta donde tienes que hacer todo el proceso de automatización. Lo lógico es montar también algún tipo de interfaz para que los comerciales puedan preguntar a la base de conocimiento y ahí puede ser algo tan sencillo como lo que yo he hecho, que eso sí me ha llevado a lo mejor media hora como mucho, o puede ser ya un proceso, o puede ser una herramienta mucho más compleja, donde, yo que sé, integre otro tipo de cosas o tenga autenticación. Entonces ahí los tiempos se pueden disparar, evidentemente, ¿no? Y luego, pues en la base de datos, de alguna forma, hay que configurarla. Pero aquí la pregunta no sería tanto cuánto tiempo tarda el proveedor, que eso puede tardar tan poco o tan mucho dependiendo de un montón de factores. Uno de los factores es la complejidad, evidentemente, de lo que quiera exactamente el cliente
Y luego hay un factor que eso sí puede llevar desde muy poco tiempo a muchísimo tiempo o convertirse en algo eterno, que es la responsabilidad que tiene el cliente para poder entregar y subir toda esa base de conocimiento. Porque el problema, o sea, no es tanto el cómo hacer esto de forma técnica, que eso al final hay diferentes formas de hacer. Yo os he enseñado una, como muy profesional, con herramientas profesionales y que cubre pues, un abanico de casos relativamente amplio, ¿no? Sino sobre todo el tema es, porque al final la IA es cuestión del proveedor. ¿Qué modelo elegir? ¿Cuál es el modelo a utilizar? Si cuántas dimensiones, un montón de cosas. Afinar el prompt, que eso lleva un tiempo, pero al final todo esto la IA accede a un repositorio de información, con vectores, con lo que queráis, pero al final no deja de ser información que tiene que subir el cliente. Ahora, si resulta que el cliente no tiene toda esa, no tiene claro qué tipo de caso de uso, vale, puede ser, venga, perfecto, voy a empezar con objeciones ya, pero ¿cuáles son las objeciones más frecuentes? Eso tiene que haber algún equipo que sea el owner de todo el proceso y que monte toda esa documentación. Entonces, los tiempos se pueden disparar o pueden ser muy cortos en función de cómo de avanzado esté el cliente. Y la dependencia del modelo de IA, por ejemplo, tú he visto en el flujo, ¿no?, que tenías ChatGPT. ¿Cuánta dependencia hay del modelo? Quiero decir, si el día de mañana no se trabaja con ChatGPT y se pasa a Claude, ¿eso es fácilmente trasladable o no? Pues eso es algo que un poco, con toda la locura que estoy viendo yo, con todo el ruido que se está generando alrededor de la inteligencia artificial, a menudo lo que veo es que no se abordan las ciertas problemáticas que yo personalmente considero que son muy importantes. Y una de ellas es precisamente la del asunto de lo de la dependencia. Entonces, ¿qué significa la dependencia? Pues la dependencia significa que sí hay dependencia y hay mucha dependencia. Todos dependemos. No sé si sabéis, pero hace poquito Cloud se cayó hace 2 días. Entonces yo pensé que era casi como si se me cayese Internet en el 2003. O sea, fue un tema importante porque yo utilizo mucho Cloud, ¿no? Eso es dependencia en cuanto al fabricante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí hay varios ángulos en los que mirar tu buena pregunta, Jorge. Uno es, en caso de que yo cambie de fabricante, ¿qué es lo que ocurre? Pues hombre, realmente para este proceso, tal y como lo he diseñado yo, no sería algo demasiado grave. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué significa que esté utilizando OpenAI o Cloud? Lo que significa básicamente es que la inteligencia artificial que yo utilizo hay que cambiarlo, hay que añadir otra conexión, que eso no tiene mucha complicación, y muy probablemente hay que cambiar el prompt. Es decir, lo que se le está diciendo a la inteligencia artificial de cómo tiene que interpretar la consulta por parte del comercial. Ahí sí que habría que modificar el prompt. Y luego, evidentemente, costes económicos y demás, pero o sea, yo no lo veo especialmente complicado, pero sí hay que hacer un trabajo. Ahora, lo que sí hay dependencia es del modelo específico del fabricante que estemos utilizando. ¿Me explico, Jorge? ¿A qué No, te refieres? no te digo, yo te lo explico. O sea, cada fabricante, OpenAI o Cloud o lo que sea, tiene diferentes modelos. Sí. OpenAI tiene el GPT-4o, que es de hace ya muchísimo, cuando digo muchísimo es hace un año y medio, ¿no? Pero al ritmo al que va todo esto, pero luego tiene la versión 5.1, 5.4, ahora no sé si están por la 5.8, entonces va creando nuevos modelos, nuevas versiones, supuestamente mejores que las anteriores. Uh-huh. Con Cloud le pasa exactamente igual. Puedes utilizar un modelo Haiku, puedes utilizar un modelo Sonnet, puedes utilizar un modelo Opus o puedes utilizar los Fable y demás que nos han negado los americanos. Entonces, ¿qué significa esto? Pues significa mucho. ¿Por qué? Porque si el modelo que yo estoy utilizando es el 4O y de repente OpenAI lo discontinúa, es decir, deja de darle servicio, lo hace desaparecer. Y las herramientas que utilizan, como por ejemplo OpenAI, como por ejemplo N8N o Make,
lo hacen desaparecer porque el fabricante ya no lo tiene, lo hace desaparecer. Es una cosa muy antigua, que a lo mejor es de hace un año y medio, y lo discontinúa. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo paso, por ejemplo, para que veas, si yo paso, por ejemplo, de un modelo que estoy trabajando yo, el GPT-4o, y de repente lo discontinúan y paso al GPT 4.1, eso sí que puede cambiar completamente. Sobre todo Chrome, porque no tenga absolutamente nada que ver. Entonces ahí sí que hay que hacer varios cambios. En definitiva, me he enrollado mucho, Jorge. ¿Hay dependencia? Sí, pero dependiendo del caso, puede afectar más o menos, pero dependencia sí hay. Y al final dependemos todos. Dependemos de que Estados Unidos no vete un determinado modelo o directamente nos elimine Cloud o no, OpenAI porque ellos tienen el botón de apagado, eso es una realidad, o dependemos del modelo. Con lo cual, ¿esto exige un mantenimiento? Sí,